Mientras tanto, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces Jeroboam dijo a su esposa: haz algo, disfrázate para que nadie te reconozca, y ve a Silo. Allí vive el profeta Ahías, el mismo que profetizó que yo sería rey sobre este pueblo. Llévale 10 pains, algunos pastelillos y un frasco de miel. Él te dirá qué va a suceder con nuestro hijo. La esposa de Jeroboam hizo tal como él le dijo. Fue a Silo y entró en la casa de Ahías. Para entonces, Ahías ya era anciano y estaba ciego. Pero el Eterno le había advertido: la esposa de Jeroboam viene a consultarte por la enfermedad de su hijo. Dile así y así. Cuando ella llegó, iba disfrazada. Ahías oyó el sonido de sus pasos al entrar por la puerta y dijo: bienvenida, esposa de Jeroboam. ¿Para qué ese disfraz? Tengo malas noticias para ti. Lleva este mensaje que acabo de recibir del Eterno, el Dios de Israel, a Jeroboam: tú eras apenas uno más entre el pueblo, y yo te escogí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la dinastía de David y te lo entregué a ti, pero tú no te pareces en nada a mi siervo David, que hacía lo que yo le ordenaba y vivía solo para agradarme. Tú, en cambio, has hecho peor que todos los reyes anteriores. Te fabricaste otros dioses, ídolos de metal, me diste la espalda y me provocaste a ira. Por eso, ya no toleraré este abuso. Traeré desgracia sobre la familia de Jeroboam y eliminaré a todos los varones, sean esclavos o libres. Ya no tienen valor para mí. Por eso me desharé de ellos. A los que mueran en la ciudad los devorarán los perros, a los que mueran en el campo se los comerán las aves. Así dice el Eterno. Ahora, vuelve a tu casa. En el momento en que entres en la ciudad, el niño morirá, todos acudirán a su entierro, y él será el único de la familia de Jeroboam que tendrá un funeral digno, el único de quien el Eterno, el Dios de Israel, aún tiene algo bueno que decir. El Eterno levantará un rey sobre Israel que exterminará de la tierra a la familia de Jeroboam. Será un día de calamidad para Jeroboam. El Eterno herirá a Israel con dureza como una tormenta que sacude la caña. Arrancará a Israel de raíz de esta buena tierra que recibió como herencia y lo esparcirá por los 4 puntos de la tierra. ¿Por qué? Porque provocaron la ira del Eterno con los altares de la diosa Será. Él se lavará las manos respecto de Israel por causa de los pecados que Jeroboam cometió y hizo cometer a Israel. La esposa de Jeroboam salió de allí y volvió a su casa en Tirsa. En el instante en que entró por la puerta, el niño murió. Lo sepultaron y todos lloraron su muerte, tal como el Eterno había predicho por medio del profeta Ahías. El resto de la vida de Jeroboam, las guerras que libró y su manera de gobernar, está todo registrado en las crónicas de los reyes de Israel. Reinó 22 años, murió y fue sepultado con sus antepasados. Después de él, su hijo Nadab fue su sucesor. Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando fue coronado rey y gobernó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Eterno había escogido de entre todas las tribus de Israel como centro de la adoración de su nombre. La madre de Roboam era monita y se llamaba Naamá. Judá cometió toda clase de maldades contra el Eterno, provocando su ira. Lo que hicieron fue peor que cualquier maldad cometida por sus antepasados. Construyeron altares para la diosa de la prostitución, Aserá, y levantaron postes sagrados por todas partes, en los montes y debajo de árboles frondosos. Además, había prostitutos rituales. Y así la tierra fue profanada. Adoptaron toda clase de prácticas que el Eterno abominaba y que había eliminado cuando estableció al pueblo de Israel en la tierra. En el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Eterno y del palacio real, y se llevó incluso los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam los sustituyó por escudos de bronce y equipó con ellos a los guardias del palacio. Cada vez que el rey iba al templo del Eterno, los guardias llevaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los guardias. El resto de la vida de Roboam, lo que hizo y lo que dijo, está todo registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Durante todo su reinado hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Roboam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre era la monita Naamá. Su hijo Abías fue su sucesor. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nebat, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Macá, hija de Absalón. Abías siguió los pecados de su padre y no depositó su confianza en el Eterno como lo había hecho su bisabuelo David. Aún así, por respeto a David y por un acto de gracia, el Eterno les concedió una lámpara, un hijo que lo sucediera y mantuviera la paz en Jerusalén, porque David, a lo largo de toda su vida, fue ejemplar delante del Eterno y nunca se rebeló contra lo que el Eterno ordenaba, excepto en el caso de Urías elitita. Sin embargo, hubo guerra entre Abías y Jeroboam. El resto de la vida de Abías, todo lo que realizó, está registrado en las crónicas de los reyes de Judá, pero el acontecimiento principal fue la guerra contra Jeroboam. Abías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Asa lo sucedió. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Era nieto de Macá. Asa hizo lo que era recto delante del Eterno, restaurando el modo de vida de su antepasado David.
Eliminó a los prostitutos rituales y destruyó todos los ídolos que sus antecesores habían hecho. No perdonó a nadie, incluso depuso a su abuela, la reina Maaca, porque había construido un altar vergonzoso a la diosa de la prostitución, Aserá. Asa destruyó ese altar y lo quemó en el Valle del Cedrón. Lamentablemente, no eliminó los altares de los ídolos adorados en las orgías religiosas. Aún así, tuvo buenas intenciones y estuvo decidido a agradar al Eterno. Todos los utensilios y objetos de oro y de plata que él y su padre habían consagrado fueron llevados al templo. Durante gran parte de su reinado hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Baasa invadió Judá y construyó una fortaleza en Ramá, cerrando la frontera entre Israel y Judá, de modo que nadie podía salir de Judá y entrar en Judá. Entonces Asa reunió toda la plata y el oro que quedaban en el tesoro del templo del Eterno y del palacio real, y los envió por medio de algunos servidores del palacio a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Le mandó decir: hagamos un pacto como el que hicieron mi padre y tu padre. Te ofrezco esta plata y este oro para que confíes en mí. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mi territorio. Ben-Hadad se alió con el rey Asa y envió tropas contra las ciudades de Israel. Atacó Ijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Kineret, incluyendo Neftalí. Cuando Baasa se enteró, abandonó la construcción de Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa dio órdenes a todos los habitantes de Judá sin excepción, para que cargaran la madera y las piedras que Baasa había usado para construir la fortaleza de Ramá y las llevaran a Geba en Benjamín y a Mizpah. Toda la vida de Asa, sus grandes hazañas y las fortalezas que construyó están registradas en las crónicas de los reyes de Judá. Ya en edad avanzada, comenzó a sufrir una enfermedad en los pies. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Josafat lo sucedió. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo delante del Eterno, siguiendo los pasos de su padre, quien había pecado, y también hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo atacó en la ciudad filistea de Gibetón, cuando Nadab y los israelitas la sitiaban. Baasa mató a Nadab en el 3er año de Asa, rey de Judá, y se convirtió en rey de Israel, tan pronto como asumió el poder. Baasa mandó matar a todos los descendientes de Jeroboam. No quedó nadie para preservar el nombre de Jeroboam. Baasa los exterminó por completo, conforme a la profecía de Ahías, siervo del Eterno, en Silo, a causa de los pecados que Jeroboam cometió y hizo cometer a Israel, provocando así la ira del Eterno. El resto de la vida de Nadab, todo lo que hizo, está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerras constantes entre Asa y Baasa, rey de Israel. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsa, sobre todo Israel. Reinó 24 años. Hizo lo malo delante del Eterno, siguiendo los pasos de Jeroboam, quien había pecado y hizo pecar a Israel. La palabra del Eterno vino a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa. Yo te saqué de la nada y te constituí líder de mi pueblo Israel, pero seguiste los caminos de Jeroboam, llevando a Israel a pecar y provocando mi ira. Por eso, estas serán las consecuencias. Destruiré a Baasa y a su familia, como ocurrió con Jeroboam, hijo de Nebat. Los familiares de Baasa que mueran en la ciudad serán devorados por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves. El resto de la vida de Baasa, incluidos los hechos de su gobierno, está registrado en las crónicas de los reyes de Israel. Baasa murió y fue sepultado con sus antepasados en Tirsa. Su hijo Ela lo sucedió. Así fue como sucedió todo con Baasa. La palabra del Eterno vino por medio de Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa y su dinastía a causa de los pecados cometidos contra el Eterno y por haber provocado su ira haciéndose semejante a la familia de Jeroboam y también por haber eliminado a la familia de Jeroboam. En el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar. Reinó en Tirsa solamente 2 años. Un día, mientras estaba en la casa de Arsá, mayordomo del palacio, bebió en exceso hasta embriagarse. Zimri, capitán de la mitad de los carros de guerra, conspiró contra él, entró en la casa y mató a Ela. Esto ocurrió en el año 27 de Asa, rey de Judá. Entonces Zimri se convirtió en rey. Tan pronto como Zimri comenzó a reinar, mandó matar a todos los relacionados con Baasa, parientes y amigos. Zimri exterminó a la familia de Baasa, conforme a la palabra del Eterno comunicada por el profeta Jehú, a causa de los pecados cometidos por Baasa y su hijo Ela, por haber llevado a Israel a pecar y provocar la ira del Eterno, Dios de Israel, con sus ídolos inútiles. El resto de la vida de Ela, lo que hizo y dijo, está registrado en las crónicas de los reyes de Israel, en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Zimri reinó 7 días en Tirsa. El ejército de Israel estaba acampado cerca de la ciudad filistea de Gibetón. Cuando supieron que Zimri había conspirado contra el rey y lo había matado, proclamaron rey a Omri, comandante del ejército. Omri y el ejército salieron de inmediato de Gibetón y atacaron Tirsa. Cuando Zimri vio que estaba cercado y que no tenía escape, entró en el palacio real, lo incendió y murió.
Fue un castigo merecido porque había desafiado abiertamente al Eterno con su vida de pecado, siguiendo los pasos de Jeroboam y llevando a Israel a pecar. El resto de la vida de Zimri y la infame conspiración que encabezó están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Después de esto, el pueblo de Israel se dividió en dos, la mitad apoyaba a Tibni, hijo de Ginat, y la otra mitad apoyaba a Omri. Con el tiempo, los seguidores de Omri se hicieron más fuertes que los de Tibni. Tibni fue muerto y Omri permaneció en el trono. Omri comenzó a reinar sobre Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años. Los 6 primeros en Tirsa. Luego compró de Semer el monte de Seimeia por 70 kilos de plata. Construyó allí una ciudad y la llamó Seimeia en honor al antiguo propietario, Semer. Pero Omri actuó mal delante del Eterno, hizo peor que sus predecesores. Siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nebat, quien no solo pecó, sino que llevó al pueblo de Israel a pecar, provocando la ira del Eterno, Dios de Israel, con su idolatría. El resto de la vida de Omri, sus obras y su demostración de poder está relatado en las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Seimeia. Su hijo Acab lo sucedió. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 22 años en Seimeia, con el mal evidente que cometió. Desafió al Eterno más que todos los reyes anteriores, fue el nuevo campeón de la maldad. Como si no bastara seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y pasó a servir y adorar a Baal. Construyó un santuario para Baal en Seimeia y colocó allí un altar a Baal. También levantó un altar a la diosa de la prostitución, Aserá. Provocó la ira del Eterno, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Durante su reinado, Yel de Betel reedificó Jericó, pero pagó un precio muy alto por ello. Su primogénito, Abiram, murió cuando se colocaron los cimientos y su hijo menor, Segub, cuando se pusieron las puertas, conforme a la palabra pronunciada por Josué, hijo de Nan, confirmada por el Eterno.